Repasemos un poquito lo que vimos el otro día, porque es un tema no menor y no es sencillo. Para fortalecer, igual lo tienen en el libro Despierta el poder de tu mente, está simplificado. En el libro La mente del líder está más detallado, que son las partes en que se compone la mente. La mente subconsciente y la mente consciente. Principalmente la mente subconsciente, porque la mente subconsciente la mente consciente no tiene partes. ¿Se entiende? Porque la mente consciente es totalmente controlada, entonces es fluida, no puede tener partes. No es un mecanismo. El mecanismo es la mente subconsciente. Por eso cuando hablamos el otro día de los niveles de la mente y la mente femenina y masculina, nos referimos a la mente subconsciente. La parte de todo ese mecanismo que es controlado por el espíritu, o sea, por el yo, que es la mente consciente, esa no tiene partes, es como blanca. Es como poner una luz en algo que tiene distintas tonalidades y bueno, si puse esa luz, ahí es todo blanco. Todo bajo mi dominio, no tiene partes, ¿está bien? No es dual. Ahora, fíjense, esta es una idea muy fuerte, muy interesante o muy filosófica. Todo lo que es automático, todo elemento automático en el mundo tiene que ser el resultado de dos fuerzas, no puede ser el resultado de una fuerza. O sea, no existe una fuerza única que sea automática y se balancee. Para que un sistema esté balanceado, si se trata de un sistema automático, o sea, no consciente, necesariamente tiene que tener dos fuerzas, una fuerza activa y una fuerza pasiva. Disculpe, ¿se podría decir que todo lo automático es subconsciente, no? ¿Cómo? Que todo lo automático es subconsciente. No, la parte subconsciente de la mente es automática, pero también es automática un lavarropa automático, que no es mente, es materia. No, hablando de las acciones automáticas que toman los seres humanos, digamos. Eso es todo de la mente subconsciente. Sí, por supuesto, sí. Una acción automática viene de un sistema automático. Y la parte automática de la mente es la mente subconsciente, porque no está controlada. Entonces, como no está observada, tiene que ser automática. Está bien, si yo algo no lo estoy observando, no lo estoy manejando con mis propias manos, la única forma de que ande bien es que sea automático y que esté programado. Entonces yo me voy y anda bien, como en lavarropas. Yo puedo girar el tambor y echarle el agua con mis manos y va a andar más o menos bien, o sea, está todo controlado. Ahora, si yo me quiero ir y dejarlo lavando, entonces el lavarropas tiene que tener un programa y está en modo automático. No está observado, pero igual se balancea y no explota, no revienta. Para que un sistema esté balanceado y pueda funcionar sin observación inteligente, consciente y ejecutar alguna acción útil, tiene que interactuar dos fuerzas, activa y pasiva. Solamente de esa forma se puede lograr un resultado. Si analizan cualquier sistema, va a ver que todos los sistemas automáticos, mecánicos o eléctricos o electrónicos tienen estas dos fuerzas y se las puede identificar, tanto a nivel macro como a nivel micro. El otro día dábamos el ejemplo del automóvil. Tiene acelerador y freno, no puede tener solo acelerador, porque entonces chocaría, y tampoco puede tener solo freno, porque entonces no arrancaría. La mente subconsciente, como es un sistema automático también, le aplican los mismos conceptos de los objetos y de las máquinas. Necesita una fuerza activa y una fuerza pasiva. Por eso todos los pensamientos que nosotros vamos generando y que no podemos controlar, o sea que se nos van de las manos, se van como tomando vida propia y van conformando la mente subconsciente. Y para poder balancearse se van dividiendo en activos y pasivos. Y todo modo de la mente subconsciente que tiene una parte activa pero no la pasiva, esa no va a subsistir, porque no tiene contraparte. No. Es como si dijeran, yo muevo algo para allá, pero es automático, entonces lo suelto y bueno, va hasta el infinito. Si
hay una fuerza única que no está siendo controlada por nada y va en cierta dirección, bueno, no para nunca. La única forma que en algún lugar pare y genere algo con forma y algún movimiento cíclico o útil es que haya otra fuerza opuesta. ¿Se entiende esto? No es simple, ¿eh? Es la esencia del taoísmo, o sea, del símbolo del yin y el yang, que representa exactamente esto: las fuerzas activas y pasivas del universo. Están en todos los sistemas automáticos, salvo en los sistemas conscientes desaparecen, porque ya no hace falta una fuerza activa y una pasiva en un sistema consciente, porque está siendo controlado paso a paso por un ser humano. Entonces, el otro día vimos que la mente, y siempre si tiene partes nos referimos a la mente subconsciente, tiene 4 niveles. El nivel más elevado, que lo llamamos de pensamiento abstracto, que es el nivel que se originó primero. Porque ¿cómo es esto? Fíjense, nosotros dijimos que el ser humano es un ente pensante, que lo llamamos yo. El ente pensante, ¿qué hace? Piensa. Entonces genera pensamientos. Piensa en el origen nuestro. ¿Está bien? Alguna vez nuestro ente pensante empezó a pensar por primera vez y generó pensamientos. Ahora, esos pensamientos, en un momento, como todo ente pensante, cualquier persona que empieza a hacer algo, al principio no controla lo que hace. O sea, si uno va a jugar al tenis por primera vez, trata de sacar y meter la pelotita donde tiene que ir y no va a cualquier otro lado. O sea que hay algunas acciones que podemos controlar y la mayoría no, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Bueno, el ente pensante, cuando empezó a pensar, estaba en modo aprendizaje. Entonces pensaba cosas que no podía controlar, que se le iban de las manos. Entonces pensaba y eso que iba pensando se iba estructurando automáticamente en la infancia, mezclado con las señales que nos llegan del entorno, de los padres, de la televisión, de toda la información que nos llega, y todo eso se fue como endureciendo, cristalizando, y conformó la base de la mente subconsciente que está al nivel del pensamiento abstracto. Y en ese nivel se establecieron las creencias más básicas de la persona. Se fijaron creencias, valores. Ahora, ¿cómo funciona un ente pensante? El yo es un ente pensante libre. Ente pensante libre. A ver si esto lo puedo transmitir. Si un ente pensante libre adquiere ciertas creencias y esas creencias quedan fijas, el conjunto de ente pensante más creencias fijas se transforma en un ente pensante prima. ¿Se entiende eso? O sea, ahora este es el ente pensante. Este es un yo prima. Pero el yo original podía pensar libremente, no tenía reglas. El yo prima ya tiene reglas. Ya no puede pensar cualquier cosa. Puede pensar solamente dentro de los límites de esas reglas. Esas reglas, a su vez, al chocar con las experiencias del entorno, empiezan a generar distintas formas de emociones. Porque si acá hay una creencia que dice que yo soy una persona, no sé, a mí me tienen que prestar atención y voy a un lugar y no me prestan atención, ahí empiezan a aparecer las emociones. Se empiezan a generar acá el nivel emocional, que es derivado totalmente de las creencias. O sea, fíjense que ante el mismo evento, no sé si lo han pensado, pero es bastante obvio,
Hay personas que miran algo y se emocionan, y otro mira ese algo y dice, ¿y esta porquería qué es? ¿Es así o no? ¿Y por qué distintas personas tienen distintas emociones, experimentan distintas emociones frente al mismo objeto? O frente a la misma situación, o frente a la misma imagen. Eso es porque los mecanismos de generación de emociones son distintos en distintas personas. ¿Y cuáles son los mecanismos de generación de emociones? Son las creencias. Las creencias determinan hacia dónde van las emociones. Por eso el nivel emocional lo pusimos como dependiente de las creencias. O sea que creencias más las emociones que se derivan de esas creencias generan otro ente pensante, un yo segunda, que ya no es un ente pensante, es un ente pensante más sintiente. El yo original en realidad no tiene... ¿Cómo? El yo original quedó tapado de porquerías, o no, de algunas cosas buenas y algunas cosas malas, pero quedó totalmente distorsionado. Lo que era originalmente un pensador libre, ahora es un pensador condicionado, totalmente condicionado, y con un montón de emociones que en realidad el yo original no tenía. O sea, el yo original tenía una sola emoción, que tampoco es una emoción. O sea, su único sentimiento, ¿cuál era el único sentimiento del yo original? La existencia. Eso es inevitable, existe. ¿Cuál era el único sentimiento del yo original? ¿Cómo? No, porque el yo original no necesita nada, entonces, ¿por qué va a tener egoísmo si no necesita nada? Ser un pensador libre. No, es poco poético, pero bueno, su emoción única es el amor. Es el amor. Pero no el amor enamorado, ¿está bien? Es el amor que significa estrictamente el deseo del bien. Deseo del bien. Pero no del bien propio, del bien, de todo. Deseo del bien de todo. Es la única emoción lógica. Si lo piensan, van a ver que es la única emoción lógica. ¿Tiene lógica desear el bien de todo? ¿O no tiene lógica? ¿Tiene más lógica? No, yo quiero que se prenda fuego la otra aula. Esta no, porque es la mía, pero la otra se prenda fuego. ¿Tiene sentido? No tiene valor. O sea, la única emoción que tiene sentido es desear que todo esté bien, no que todo esté mal, ni que una parte esté mal. ¿Se entiende eso? Normalmente no se asocia las emociones a la lógica, porque se entiende que son cosas que van por distinto lugar, pero no es así. Hay una sola emoción que es totalmente lógica, que es el amor puro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa emoción original se filtra con todas estas creencias, yo deseo el bien de todo, pero acá hay una creencia, este tipo de personas no buscan el bien. Por ejemplo, no sé, estas personas de determinada raza, país o ideología no buscan el bien. Entonces a mí se me empiezan a generar otras emociones derivadas, que no son puras, porque se me empieza a generar rechazo por esas personas. ¿Por qué? Porque yo deseaba el bien, pero acá me dicen que estas personas no lo quieren. Entonces se me empieza a generar una nueva emoción que es el rechazo de esas personas. O sea que en realidad todas las emociones que tenemos son deformaciones de la única emoción original, a la cual se ensució cuando aparecen estas creencias que me llevan a pensar de que mi deseo del bien no es posible, porque empiezo a adquirir creencias que me dicen que no. Se me agrega una emoción adicional, que es el miedo. O sea, yo deseo el bien de todo, pero cuando empiezo a adquirir estas creencias que me inculcan, que me parece que todo el bien de todo no puede ser, entonces ahí se me agrega un sentimiento que es el miedo. Y el miedo es la raíz de todas las emociones negativas. En realidad es la única emoción que existe, la única emoción negativa que existe.
Uno dice, no, pero hay otra emoción negativa, como por ejemplo el odio. ¿Qué es el odio? El odio es el sentimiento que se genera en una persona cuando cree que otra persona la puede perjudicar o que me puede quitar algo que yo necesito. Entonces, en la raíz del odio está el miedo. La ira es otra emoción negativa. ¿Pero qué es la ira? El enojo. ¿Por qué me enojo? Me enojo con una persona porque en el fondo creo que esa persona me puede sacar algo, o me puede perjudicar, o me está atacando de alguna manera. Y si me ataca, ¿por qué tengo miedo de que me afecte? Porque tengo miedo. O sea que detrás de la ira está el miedo, detrás del rencor está el miedo, detrás de los celos está el miedo de que la persona se vaya, detrás del odio está el miedo, detrás de todas las emociones negativas está el miedo. O sea, en realidad la única emoción negativa es el miedo, que se generó en algún momento en la cual yo sentí que no podía, que mi deseo del bien de todo, que era mi naturaleza básica, pensé que no iba a funcionar y ahí me dio miedo. El miedo, procesado por todas las creencias, genera todas las emociones negativas que puede haber, todas las que se les ocurran. Según distintas clasificaciones, algunos dicen que hay 4, otros que hay 6, pero no importa, porque la realidad es que están confundidos, porque están tratando de clasificar todos efectos que provienen de la misma. Entonces podemos encontrar 3 o 4, o 6 o 8, porque en realidad son estados emocionales derivados del miedo, que son el miedo combinado con ciertas creencias. Por ejemplo, yo tengo miedo de no poder, de no subsistir, de que no sean las cosas como yo quiero. Si a eso le sumo una creencia de que determinado tipo de persona me puede agredir, bueno, ese miedo sumado a esa creencia genera odio por ese grupo de personas. O sea que todas las emociones negativas son el resultado del miedo filtrado por las creencias, o distorsionado, coloreado por las creencias. Y según distintas combinaciones de creencias, el miedo se transforma en celos, en envidia, en rencor, en resentimiento, en odio, en ira y otros. Por eso, cuando ustedes vean a una persona muy enojada, en realidad tal vez les parezca agresiva o qué le pasa a esta persona, si quiere llevar el mundo por delante, esa persona tiene miedo. O sea, por más que se quiera mostrar superpoderosa, está temerosa. Porque una persona que no tiene miedo está perfectamente calma. Porque lo único que altera a una persona es el miedo. O sea, la sensación de que algo me va a pasar. ¿Se entiende? Nadie odia a otra persona si tiene la seguridad total de que esa persona no me puede afectar. No me puedo odiar. ¿Cómo me voy a odiar? Pobre. Sí, no me puede afectar. Cuando yo odio a una persona es porque siento que me puede afectar. De alguna manera. ¿Cómo? La angustia. La angustia es miedo puro. Es miedo. La angustia típicamente Es ya afectada. es un miedo que no sabes a qué se debe, pero es miedo. Es una sensación de que no van a estar las cosas bien. Eso es el miedo. Es una sensación de que las cosas no van a estar bien. No sé por qué. Si sé por qué, es miedo. Si no sé por qué, es angustia, ansiedad. Es una sensación de que, no sé, algo no va a andar. Porque si yo no tengo una sensación de que algo no va a andar y mi sensación es de que todo va a andar bien, entonces no puedo tener miedo. No puedo tener angustia, ni ansiedad, ni nada. Perdón, pero todas las personas tienen miedo en determinado grado. Sí, todas las personas normales, sí. No es que no tengan miedo, me parece. No, las personas, nosotros como personas normales, sí, pero en nuestra esencia no está el miedo. El miedo es algo que se generó. Y es algo que se puede eliminar también. Por lo menos eliminar en gran medida. Porque la gran mayoría de los miedos que tenemos son injustificados. Tal vez dirás, bueno, algunos hay justificados. Bueno, puede ser, pero es un mínimo porcentaje.
O sea, la gran mayoría de los miedos que tenemos no tienen sentido. No tienen utilidad tampoco. O sea, mañana tengo un examen, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad del miedo? Y no sé, no lo puedo parar. ¿No lo puedes parar o si con entrenamiento se puede eliminar? ¿Cuál es la utilidad? Si tengo miedo, eso hace que me vaya peor, no que me vaya mejor. Todo lo contrario, o que te alarmes. ¿Cómo? O que te alarmes. El miedo despierta alarmas para que uno esté atento. Eso es otro, sí, pero lo mejor es que las alarmas sean por inteligencia, no por miedo. ¿Está bien? El miedo en realidad es, sí, te tira en contra, te frena, te estupidiza, te hace escapar cuando no hay que escapar, te hace atacar cuando no hay que atacar, o sea. Bien. Bueno, repasando rápido entonces, esto lo seguimos otro día porque se nos va el tiempo. Tenemos el nivel de pensamiento abstracto, del nivel de las emociones, que en general es todo subconsciente. El nivel del pensamiento concreto, que es el que típicamente tiene una zona consciente. Esta sería la zona consciente de la persona media. Esto es consciente, esto lo veo. Entonces yo uso el pensamiento concreto, a mi voluntad. Acá llega mi voluntad. Ahora, mis emociones están fuera de mi voluntad, no las puedo frenar. Y mis creencias no las veo, me gobiernan, no las puedo cambiar. O sea, tanto el nivel emocional como el nivel de pensamiento abstracto está fuera de mi nivel de conciencia. Mi nivel de conciencia llega acá. Esto es como si la linterna, ¿está bien?, de la luz de la conciencia solamente ilumina esto, en la persona media. Y el último nivel de los mecanismos, por supuesto, es inconsciente también, o están en la mente subconsciente. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? El trabajo que hay que hacer es desarrollar la conciencia. ¿Y para qué desarrollar la conciencia? Para poder iluminar más. Entonces, si yo puedo iluminar todo esto, o sea, amplío esta linterna, para poder ver mi pensamiento abstracto, entonces lo puedo cambiar a mi pensamiento abstracto, puedo cambiar mis creencias. Y si cambio mis creencias, cambio toda mi personalidad, cambio todo lo que soy, todo lo que creo, y puedo ser otra persona, 100 veces superior. Si llego a ver con el poder de mi conciencia, llegar hasta el nivel de pensamiento abstracto. También ilumino emociones, entonces puedo trabajar estas emociones. Todavía no estas, porque estas no las veo. Estas me gobiernan todavía. Pero estoy accediendo a más pedazos, a más rincones de mi mente para mejorarla. Limpio todas estas emociones y ahora ya no son ni positivas ni negativas. Estas emociones son amorosas, o sea, limpio estas emociones. Me quedan estas, que quedan fuera de mi campo de conciencia. Limpio estas creencias, las simplifico, las vuelvo todas perfectas y correctas y lo mínimo necesario. Y todavía me quedan estas, que son mi parte rígida, la parte rígida de mi mente. Pero sigo ejercitando. Amplío mi nivel de conciencia sobre el pensamiento concreto y llego con mi nivel de conciencia sobre los mecanismos. Entonces empiezo incluso a modificar toda mi parte física, cómo funcionan mis músculos y mis movimientos. Y por supuesto la idea que es seguir extendiendo el rango de la conciencia. Empezamos acá y vamos extendiendo, y el objetivo final es que la conciencia abarque todo. Y cuando abarque toda la mente, bueno, entonces ahí a la mente la pongo 100 puntos. Porque si la veo toda, la puedo arreglar toda.